Hola, soy Félix, el médico viajero. Recientemente hice un viaje a un pueblito en Noruega. Siendo especialista en anestesiología y terapia intensiva, estuvo planeado de trabajar durante una semana en un lugar llamado Mo i Rana. No era mi primer viaje y eso no es mi primer video sobre mis viajes como médico viajero. Igual tenía todo preparado para hacer uno de mis vlogs comunes, pero fue hasta el final que decidí que este viaje era especial y que también merecía un formato especial. Es difícil poner el dedo en qué hizo la excursión tan particular para mí. Muchas cosas variaban un poco de lo común. El viaje más extenso, el lugar tan norteño y aislado, el idioma noruego que todavía me cuesta algo de trabajo, o el hospital chiquito con sus empleados tan amables y acogedores. O quizás era sobre todo el contraste con el viaje a Umeå, que había terminado solo una semana antes. Dejando pasar las diferentes impresiones en mi mente, reconozco que seguramente era una combinación de todo lo dicho, pero siento que lo más impactante era el ambiente que sentía en el pueblo Mo. El viaje empezó como siempre. Me fui al aeropuerto de Estocolmo y llegué sin problemas a Oslo, la primera escala. Llegando a Oslo me di cuenta que probablemente va a ser imposible alcanzar a mi segundo vuelo. Las medidas alrededor de la pandemia de COVID por alguna razón incluyen que uno tiene que sacar su equipaje documentado en Oslo y salir de la zona de tránsito para luego documentar otra vez. Esto en conjunto con un extenso control de migración para todos sin residencia en Noruega lo hizo imposible trasladarme dentro de 45 minutos al gate hacia Trondheim. Corrí, pero lo perdí. Afortunadamente hubo otra conexión. La única inconveniencia fue que llegué unas horas más tarde a mi destino. El último vuelo entre Trondheim y Mo fue en un avión de modelo Dash 8. Me encantó. Nunca había viajado en un avión con espacio para no más que 40 personas. Hola, buenos días desde Mo i Rana. Ayer llegué bastante tarde al aeropuerto, estuve llegando como a las 9:30, algo así. Después me fui directo al hospital, porque lo primero que uno hace hoy en día es pues tomarte la prueba de COVID. Entonces eso hicimos. Y después se suponía que me iba a quedar en un depa del hospital, pero luego salió que no era disponible y entonces tuvieron que improvisar. Y me llamaron un taxi y me llevaron a un hotel. Y aquí estoy ahorita. Estuve esperando la respuesta de la prueba. Y ahora como a las 10 de la mañana me llamaron y me dijeron que era negativa. Sin embargo, hoy no estoy planeado para trabajar. Pero me imagino que voy a tener que moverme. No estoy seguro si quieren que me quedo aquí en el hotel para toda la semana o si van a querer que me muevo a ese depa, si está disponible o no, no sé. Estoy esperando instrucciones, vamos a ver qué pasa. Afortunadamente poco después el clima se compuso un poco y cuando me di cuenta de volada agarré mis cosas para salir a explorar. Me fui directo hacia la costa del Ranfjord, justo pegado al centro del pueblo. El horizonte con montañas densamente arbolado en las 4 direcciones y el fiordo agitado me impresionaron tanto que me pasé un buen rato grabando videos y sacando fotos. Cada de vez en cuando empezó a llover otra vez, que en un momento hizo aparecer un arcoíris completo y sin duda el más grande que había visto en mi vida. Un poco más tarde recibí instrucciones de moverme a un departamento cerca del hospital
Entonces junté mis cosas y me puse en camino. Quedé muy sorprendido del tamaño y la comodidad del departamento que me habían reservado. Me acomodé y luego salí de compras, ya que a partir de ahora yo tendré que encargarme de mis desayunos. El siguiente día empecé a trabajar. Como se pueden imaginar, el hospital de Mo i Rana no es muy grande. Forma un conjunto con otros hospitales de la región para poder atender a la gente del área con casi todos sus asuntos médicos. Entre enfermería, médicos, personal de limpieza, logística y administrativo, el hospital tiene alrededor de 400 empleados. En la mañana fui recibido por mi nuevo jefe para la semana, un alemán en sus 50s que ya llevaba 15 años trabajando en el lugar. Aparte de él, el departamento de anestesia consistía de 2 médicos más y adicionalmente habían invitado 2 médicos externos para la semana, uno de ellos un sueco que había viajado desde Umeå en su coche y el otro siendo el médico viajero, Dr. Felix. Recibí una pequeña introducción con un tour guiado de casi todo el hospital. Aunque no tardamos en darnos cuenta que los dos éramos alemanes, por alguna razón los dos obedecimos estrictamente a una ley oculta y no intercambiamos ninguna palabra en nuestro idioma materno. Christian me hablaba en noruego con un fuerte acento alemán y yo respondía en sueco, igual con un acento notable pero ojalá un poco menos fuerte. Nos entendimos bien, tanto con los idiomas como personalmente, pero lamentablemente no saqué ninguna foto de él. Mi trabajo consistía en atender cirugías comunes, prótesis de cadera y rodilla, colecistectomías, lo común. También ayudamos con algunos procedimientos de medicina interna, como colo y gastroscopías. Usan hasta 3 quirófanos simultáneamente. Una parte significativa de los casos consiste en ortopedia y cirugías ambulatorias. Cada día empezamos a las 7:30 con una pequeña junta. Luego hicimos las visitas preanestéticas de los pacientes ambulatorios y después nos metimos a los quirófanos. Como en Escandinavia, las enfermeras y enfermeros de anestesia tienen la competencia para hacer casi todo a propia cuenta y los pacientes no eran particularmente complicados, los anestesiólogos nada más tuvimos que estar presentes en las salas con el inicio y el final de la anestesia, lo que te deja con bastante tiempo para reflexión y relajación, sobre todo cuando uno nada más es responsable para 1 a 2 quirófanos a la vez. Salimos del hospital a las 3:30, mientras un anestesiólogo se quedaba hasta el siguiente día para atender a los pacientes de la pequeña terapia intensiva y una y otra cirugía urgente. Como todas las guardias para la semana ya estaban planeados, yo nada más trabajé durante el día y entonces tenía mucho tiempo libre para actividades. Si no hubiera sido por el clima, sin duda hubiera salido a caminar cada día, pero por la falta de verdadera ropa de lluvia, me tenía que restringir a pocas ocasiones. Eso grabé en una de esas. Salí de la casa y después de 20 metros ya me encontraba en el bosque. Subí la montaña en la orilla de un riachuelo hasta llegar a un lugar con una función que no me quedó completamente claro. Luego regresé a la calle para echar un ojo a las casas particulares de la área. Aunque sabemos que los salarios en promedio son altos en Noruega, la gente no mostraba tanto a la riqueza que quizás tenía. Sin saber detalles, me imagino que los costos de vida son suficientes para acabar con el exceso de salario. Ese anuncio para un departamento en la misma área respalda la teoría.
Durante la semana hubo una oportunidad más en que el clima permitía que uno sale con gusto y aproveché el chance para tratar de resumir mi conocimiento y las impresiones que había acumulado de Mo i Rana, pueblo de 19.000 habitantes. Estamos bastante al norte, en el país de Noruega, justo al sur del Círculo Polar Ártico, en el estado de Nordland. El distrito se llama Helgeland, igual como mi hospital, y el municipio es Rana, por eso es Mo i Rana, pero la gente de aquí dice Mo. Culturalmente no tienen muchísimo aquí. Yo creo que tienen un teatro, una sucursal de la Biblioteca Nacional y un museo de historia natural. Pero creo que la falta de cultura no es ningún problema aquí en Mo i Rana, porque es más bien la naturaleza que hace especial a ese lugar. El horizonte consiste casi de 100% montañas. La única excepción quizás es el fjord, el Ranfjord, que queda justo pegado al centro del pueblo. Todo es bastante impresionante, bastante puro, quiero decir, y rudo, naturaleza ruda. Y estamos cerca a un glaciar, de hecho, es el Svartisen. Es el glaciar, el segundo más grande del país. Yo diría, si uno piensa en venir aquí, pues deberías estar interesado en excursiones, en naturaleza, en aventuras, porque eso es lo que hay aquí. Los demás días me lo pasé muy tranquilamente en mi departamento, hablé con mi familia y trabajé en el video del viaje anterior. Pronto noté que vivir en una verdadera casa en vez de un hotel ayuda a también sentirse en casa. Así se fue el tiempo y el viernes a las 2:30 ya estaba otra vez esperando el camión hacia el aeropuerto. No hubo conexión hasta Estocolmo ese día, entonces hice 2 vuelos y luego me quedé en un hotel en el aeropuerto de Oslo, acabando lo último de mi comida. En la mañana aproveché el delicioso desayuno del hotel y al mediodía ya estaba tocando tierras suecas. Nunca sufrí durante mis empleos temporales, pero siempre estaba contento con saber que en pocos días ya se acaba. Esta vez también tenía muchas ganas de regresar, pero era más porque quería estar con mi familia. Con todo lo demás, estaba perfectamente a gusto y me hubiera encantado continuar al menos unas semanas más. Así que fue con gran alegría cuando recibí un mail de mi agencia, aún el mismo viernes cuando estaba en el aeropuerto de Trondheim. Mi jefe en Mo i Rana se había quedado tan contento conmigo que ofreció otra estancia en noviembre. Confirmé con gusto.